Amén. Bueno, hermanos, los invito a abrir sus Biblias. Vamos a estudiar la palabra de Dios en el primer libro de Corintios. Primera de Corintios. Vamos a ir al capítulo 12. Hoy estoy un poco, ahorita en el segundo culto, siento que estoy un poquito más como nerviosa, pero no sé por qué. Igual ustedes son mis hermanos y estamos aquí todos para aprender, amén. Pero quería decirles que esta palabra que Dios tiene para nosotros, una palabra que a partir de hoy va a ser una gran diferencia en nuestra vida. Vamos a compartir sobre quién soy yo en el cuerpo de Cristo. ¿Quién soy yo en el cuerpo de Cristo? Basado en este capítulo. Primera de Corintios 12. En los versículos que nos vamos a apoyar son del versículo 12 al 30, pero no los vamos a leer todos ahora. Vamos a empezar a leer desde el versículo 12. Estudiando este pasaje, pude reflexionar muchísimo sobre cómo es el cuerpo humano. Ya muchos de ustedes me darán hasta cátedra sobre cómo es el cuerpo humano. Sé algunas cosas muy elementales que nos enseñan en el colegio y de pronto un poquito más aprendiendo información en internet. Y no les vengo a hablar sobre eso porque ustedes tienen muchísima de pronto más información que yo sobre cómo funciona el cuerpo humano. Pero algo que sí puedo resaltar es que el Señor, a través del apóstol, nos está haciendo una analogía del cuerpo humano con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y de verdad que me sorprende muchísimo las verdades espirituales que podemos encontrar a través de estos ejemplos. Y una de ellas es la que encontramos en el versículo 12. El versículo dice: nuestro cuerpo tiene muchas partes, pero no todas esas partes forman un solo cuerpo. Nuestro cuerpo tiene muchas partes, pero todas esas partes forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con Cristo. Ya sea judío o no, esclavos o libres, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar parte de un solo cuerpo. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. La primera verdad que encontramos es que todos hemos sido llamados por Dios para ejercer una función dentro del cuerpo. Algo que me llama muchísimo la atención es sobre ese llamamiento específico que tiene Dios para cada uno de nosotros. Dice que Él nos llamó para ser miembros de su cuerpo. El cuerpo es la iglesia. Dios nos llamó para nosotros ser parte de la iglesia. Dios nos llamó no para estar separados, sino para formar parte del cuerpo de Cristo. Y algo que lo hizo fue en la diversidad. Dice, ya sea judíos o no, esclavos o libres, Dios nos ha llamado para ser parte de su cuerpo. Hermanos, cada uno de nosotros ha tenido su experiencia especial y única de ser llamados por Dios, ¿cierto? Algunos Dios los ha llamado de una forma diferente a los de otros. No existe una fórmula específica cómo Dios puede llamar a alguien. No, que Dios llama así de esta manera. Primero te sientas, luego te paras, luego coges aquí, luego haces oración, luego abres la Biblia. No, Dios no tiene fórmula para eso. Dios cuando llama lo hace de manera individual, particular. Cuando somos llamados para salvación, muchos hemos tenido la experiencia, algunos de pronto a través de un amigo, ¿cierto? Que les ha compartido la palabra, les ha enseñado el plan de salvación. Dios lo ha tocado, el Espíritu Santo lo ha tocado y esta persona ha recibido al Señor y ahí empieza su camino con Dios. A otros, Dios los ha llamado a través de una circunstancia difícil, ya sea la muerte de un familiar, un momento difícil, un momento de dolor. Ahí Dios lo toca a través de una palabra de consuelo y él acepta el llamado de Dios para ser salvo. A otros, en medio de una crisis financiera, económica muy fuerte, también Dios le da una palabra
a otros a través de una situación sobrenatural, como está pasando en muchos lugares, que mismo Señor Jesús se está presentando, se está mostrando para que esta persona le conozca y le sirva y le siga. A otros simplemente a través de un sueño, duermen, tienen un sueño y de pronto amanecen con ese deseo de buscar a Dios y así reciben el llamado para ser salvos. Entonces, aquí vemos como la gran diversidad, judíos o no, esclavos o libres. Dios te ha llamado a ti, tú eres diferente. Dios nos ha llamado a cada uno. Dios ha llamado a gorditos, Dios ha llamado a flaquitos, Dios ha llamado a altos, a bajitos. La iglesia de Dios está conformada por la diversidad. Hay de todo, tenemos razas, tenemos colores, tenemos formas de pensar diferentes y a todos nos ha llamado el Señor, amén, para ser parte de su cuerpo. Entonces la primera verdad que encontramos es esa, que todos hemos sido llamados para ejercer una función dentro del cuerpo. Nosotros estamos aquí, mis queridos hermanos, aparte de que ustedes embellecen este templo, hemos sido llamados con un propósito especial, ¿sí? No solamente para venir aquí, ay, qué lindo se ven los hermanos sentados desde acá y todo bien lindo, el culto transmitido por la red, todo. No, hermano, nosotros tenemos una función especial dentro del cuerpo de Cristo y eso es lo que nosotros vamos a partir de hoy a descifrar para los que no lo saben y a reconocer para los que ya lo saben y por alguno u otro motivo no lo están ejerciendo. Esta mañana compartía sobre el caso del cuerpo. Ustedes saben que tenemos ojos, tenemos nariz, boca, todos estos órganos, tenemos las manos, los pies, todo eso. Pero nosotros hablando de la iglesia vemos muchas veces que hay personas que ejercen más de una función. O sea, viendo hermanitos que están o hermanas cargados con una o dos cosas más por hacer. Y yo me pregunto, ¿por qué existe ese fenómeno en la iglesia? ¿Por qué mientras unos vienen y están tranquilos, reciben su palabra, otros, vemos a otras personas hasta el punto de agonizar para servir a Dios? Mis queridos hermanos, esto a partir de hoy, no, hasta aquí no puede continuar así. A partir de hoy vamos a tratar, vamos a buscar cuál es nuestro papel dentro del cuerpo de Cristo para que todos podamos trabajar en lo que Dios nos ha dicho, amén. Entonces, una verdad es esa, que todos hemos sido llamados por Dios en nuestra diversidad, de la manera como Dios lo ha hecho, para ser parte del cuerpo de Cristo. Vamos a la segunda verdad, que encontramos también aquí en 1 Corintios. Vamos al versículo 14 al 17. Lo leemos en la versión, la palabra de Dios para todos. Si usted tiene su versión, léalo en la versión que usted tenga y me sigue aquí con el texto. Dice, el cuerpo humano no está hecho de una sola parte, sino de muchas. Si el pie dijera, como no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo, no por eso dejaría de formar parte de él. Si el oído dijera, como no soy ojo, entonces no formo parte del cuerpo, no por eso dejaría de formar parte de él. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oír? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podría oler? Es la pregunta. Vamos al versículo 19 y 20. Dice, si todas las partes fueran la misma, entonces no sería cuerpo. Por eso hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Entonces, mis queridos hermanos, más claro, no canta un gallo, como dice el dicho. Todos no somos ojos, todos no somos bocas, hablando de la comparación de cada uno de nosotros con las partes del cuerpo. Existen hermanos que tienen un ministerio o un llamado para trabajar con evangelismo o para evangelizar. Vamos a decir que esos hermanos son como la boca de la iglesia, porque esos hablan, comparten, siempre están predicando, están allí. Hay otros hermanos que son como los ojos, están pendientes de las cosas que pasan,
son las que dicen, algo está sucediendo en la iglesia, estoy percibiendo tal, disciernen tales cosas, ¿sí? Hay otros hermanos que pueden ser el oído, hay otros que son los pies, los que van, buscan, evangelizan, van a las plazas, van a los buses. Otros son las manos, los que elaboran, los que, mejor dicho, hay una variedad, una multifuncionalidad de dones, de llamamientos que Dios hace a su pueblo para ejercer dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces, mis queridos hermanos, la segunda verdad es esa, que la iglesia, comparada como un cuerpo, está conformada de muchos miembros, no solamente de uno. Entonces hablábamos de esa parte. Hermanos, no solamente uno es el que hace la obra, no es solamente uno es el que trabaja. No podemos permitir que un miembro se atrofie por el exceso de trabajo. ¿Cierto que ocurre? ¿Cierto que ocurre que si tú utilizas mucho una mano, va a llegar un momento en que esa mano te va a doler? Ocurre casos de el dolor que existe en esta parte por las personas que escriben mucho, escriben a mano en el computador y eso, ya existe un mal que se llama del túnel carpiano. Entonces, todas estas cosas ocurren cuando hay un exceso de trabajo en uno de los miembros. Y de esa misma manera puede ocurrir aquí en la iglesia. He presenciado casos de hermanos como que en un año están tan activos y están en una cosa, están en la otra, y uno los llama los hermanos orquesta. Oiga, pero ese hermano se ve en todas partes. Aquí está haciendo esto, también está en el ministerio este y el otro. Pero he presenciado hasta tal punto en que llega a suceder esto que les estoy comentando, que se llegan al siguiente año y dicen, no, este año no, este año lo tomo para mí. Este año es mío, estoy cansado, estoy cansada, no puedo más, estoy desanimado, nadie me ayuda. Entonces, hermanos, no es posible que nosotros teniendo tantas cosas para dar, tantas cosas que el Señor nos ha dado, demos caso omiso, hagamos caso omiso a lo que Dios nos está llamando a hacer como cuerpo, como miembro, y tengamos entonces que dejar a nuestro hermano hacer nuestro trabajo. No, ¿verdad? ¿Cierto? A partir de hoy vamos a tratar de hacer nuestra función como miembro especial en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que nosotros estamos viendo ahora en esta segunda verdad. Porque el ojo no puede hacer la función de la nariz y el oído no puede hacer la función de la nariz tampoco. Entonces, por eso es que Dios dice que entonces, si todas las partes fueran la misma, entonces no sería el cuerpo. Por eso hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Entonces, dentro de esta verdad de que la iglesia es una tipología del cuerpo que está constituida por muchos miembros, tenemos algo muy importante. En el versículo 18, vamos a buscar el versículo 18. El versículo 18 dice, Dios puso todas y cada una de las partes del cuerpo como Él quiso. Amén. Como Él quiso. Como Él quiso. Hermano, no se trata de lo que a mí me parece. No se trata de que, yo pienso que yo puedo hacer esto. Porque bueno, yo tengo algunas actitudes y eso está bien. Porque Dios utiliza también las cosas que nosotros sabemos hacer, nuestras habilidades. Dios utiliza nuestros dones y cosas así que traemos con nosotros. Eso está bien. Pero, hermano, lo más bonito es poder hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Y saber y ser conscientes de lo que Él ha puesto en nuestro corazón, tal y cual como Él quiere. Miren, hay una cuestión que sucede en el mundo. Ustedes saben que hoy en día todo es aplicación, o sea, todo es lo que aplica. Igual para los grandes empleos, unas grandes oportunidades y ofertas de trabajo, todo el mundo tiene que aplicar para eso. Entonces todo el mundo envía su hoja de vida, las hojas de vida, algunas son muy buenas, están cargadas de capacitaciones, diplomados, cosas que son también benéficas para nosotros, nuestra vida, nuestro diario. Pero, hermanos, cuando Dios llama, el mundo llama a los
capacitados. Eso ténganlo en cuenta. Pero cuando Dios llama, Dios capacita a sus llamados. Entonces aquí en el reino de los cielos nos encontramos con eso. No tengas miedo. Si Dios te llama algo como Él quiere, así como lo dice el versículo 18, tal y cual como Él desea, no tengas miedo, que Él te va a capacitar para la labor a la cual Él te ha llamado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No te preocupes, no tengas miedo. Ay, no, ¿cómo así? Yo no creo que Dios me vaya a llamar a trabajar con los niños, porque yo no tengo ni idea cómo trabajar con los niños. No limites a Dios, no te limites tú tampoco. Órale más bien, si tú todavía no conoces tu norte ministerial, órale al Señor, pídele al Señor que te indique cuál es la función dentro del cuerpo y Él te va a capacitar. Si tienes ya la claridad de eso, Él te va a capacitar en eso. Ahora, ¿por qué decía yo? Porque es importante conocer esto, hermanos, que somos miembros y que cada uno tiene una función y todo esto. Porque así, primero, ayudamos a nuestro hermano, ¿sí? Nos ayudamos mutuamente en la labor que tenemos, porque esta labor es ardua. La labor del Señor es ardua. Hay mucho por hacer, mucho que hacer, muchas almas que llevarles el mensaje de salvación. Hay mucha gente que atender, hay mucha gente a quien compartirle, hay muchas maneras de ser sal, hay muchas maneras de ser luz. Entonces, como esa labor es tan ardua, realmente necesitamos trabajar todos y necesitamos trabajar unidos. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios por la hermana que dijo amén. Todos necesitamos trabajar unidos y necesitamos trabajar, como yo les digo, siendo conscientes de cuál es nuestra función en el cuerpo, para no perder tiempo, para ser más eficiente. Ahora, yo les comento de mi vida. Yo nací en un hogar cristiano, con principios cristianos, pero yo tuve mi proceso. Yo a los 15 años tuve mi encuentro con el Señor y realmente reconocí que yo necesitaba de Él, necesitaba ser salva, reconocí que estaba en pecado, todo esto que nosotros vivimos tan bonito con Dios. Lo acepté y todo eso. A los 16 años yo recibí mi llamado a misiones. Yo entendí enseguida que era un llamado que Dios me estaba haciendo de una forma muy especial y inclusive experimenté la convicción de que era un llamado pionero, de misiones pioneras, o sea, que era predicar el evangelio donde nunca se había predicado el evangelio. De como yo era consciente de eso, yo enfoqué mi vida desde ahí a todo lo que yo hacía, todo era para alcanzar la capacitación y ese llamado que Dios me había hecho. Entonces yo estudié una carrera pensando en ese llamado, todo lo que yo hacía, los cursos pensando, mis amistades que me rodeaban me ayudaban mucho en esa parte. O sea, empecé a hacer una línea de vida, un proceso de vida, un plan de vida enfocado en eso. Por eso yo les digo que cuando nosotros somos conscientes de quiénes somos, nosotros también podemos apuntar nuestros nortes hacia lo que Dios quiere que nosotros hagamos dentro del cuerpo y no perdemos tiempo. No quiero decir con esto de que si tú trabajas en los niños y todavía no está definido tu ministerio, estás perdiendo tiempo. No, es una forma también de que Dios te puede hablar, amén. Es una forma que Dios también te puede utilizar. Cuando yo recibí el llamado, yo enseguida no fui a misiones, no, yo fui profesora de niños, yo estuve con los ujieres, estuve en la alabanza, mejor dicho, muchas cosas, pero era una forma de preparación para mi vida, hasta que Dios me ubicó exactamente lo que Él quería que yo fuera, o sea, lo que Dios quería que yo trabajara, y así fue, hermanos. Por eso es que es importante nosotros conocer esto. Esto era lo que yo les decía, con relación a lo que Dios siempre ha querido que nosotros hagamos lo que Él desea. Hay mucho por hacer, pero lo más bonito es hacer lo que Él quiere que hagamos. Amén. Bueno, esta es una de las verdades que yo encuentro aquí, que Él los repartió, Él da los dones, Él da el llamamiento conforme a Él le parezca, conforme a Él le agrade, como Él quiera, porque recuerden que Él es nuestro Dios soberano. Ahora, en los versículos, vamos a buscar los versículos 27 y 28, lo vamos a seguir leyendo en esta versión. Ahí vemos la multiformidad, la multifuncionalidad de los dones y ministerios.
pues lo que nos presenta en este pasaje. Dice, todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es una parte de ese cuerpo. En la iglesia, Dios puso primero a los apóstoles, luego a los profetas y luego a los maestros. También eligió a algunos para hacer milagros, a otros para tener dones de sanar a los enfermos, a otros para ayudar a los demás, a otros para dirigir y a otros para hablar en lenguas. El 29 dice, no todos son apóstoles, no todos son profetas, ni todos son maestros. No todos pueden hacer milagros, ni todos tienen el don de sanar a los enfermos. No todos pueden hablar en lenguas, ni todos pueden interpretarla. Entonces, aquí hay una manera de Dios mostrar esa variedad, ¿verdad?, de ministerios y dones ministeriales que Dios da a su pueblo. Entonces, ¿qué es con esto, hermanos? Es importante que nosotros busquemos, nos ubiquemos en lo que Dios nos ha dicho. Ahora, yo les quería comentar algo. ¿Cómo es que nosotros sabemos esto? ¿Cómo es que nosotros realmente podemos descubrir qué es lo que somos? Bueno, hay una cosa que la cual yo compartí esta mañana que es muy importante, y es que existen 3 clases de llamamientos. Y vamos a tomar nota. De pronto para ti sea importante, lo puedes apuntar. Existe un llamamiento que es general. Ese llamamiento es para todos. O sea, son cosas que es para toda la iglesia como tal. Y uno de ellos es el llamamiento a ser santos. ¿Cuál sería el primero? Ser santo. Es un llamamiento general. O sea, nadie se escapa de ese llamamiento. Nadie me puede decir, no, Cecia, yo no tengo ese llamado. No, todo el mundo tiene llamado a ser santo. Vamos a buscar en Romanos 1, capítulo 1, versículo 7. Eso lo vamos a leer con la versión Nueva Traducción Viviente. Emma nos va a hacer el favor de leernos este pasaje. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Amén. Somos llamados entonces a ser santo. Mis hermanos, nadie me venga con el cuento, no, Cecia, que yo no tengo ese llamado, ese es para otras. No, todos tenemos ese llamado. Si tú hasta ahora no tienes un llamado definido, pues ya tienes el primero. ¿Cuál es? Llamados a ser santos. Muy bien. El segundo llamado, que es general, que es un llamado general, o sea, para todo el mundo, es un llamado a vivir en libertad. O sea, nadie se escapa. Disculpe, siempre me pierdo aquí. Para los que están tomando nota, voy a darle dos pasajes más para que se apoyen en llamados a ser santos. Está Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16, para que lo anoten ahí, lo busquen en su casa y lo revisen. Y el otro es Primera de Corintios 1:2. Que esté bien confirmadito ahí que todos tenemos el llamado a ser santos. Ahora sí, el segundo llamado general que encuentro, porque hay muchísimos más, pero traje 3 nada más, es un llamado a vivir en libertad. Amén. ¿Quién tiene llamado a vivir en la libertad? Yo tengo un llamado a vivir en libertad. Está en Gálatas 5:13. También vamos a leerlo con la Nueva Traducción Viviente. Emma, por favor. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Amén. Entonces tenemos un llamado general también a vivir en libertad. Ya sabemos que esa libertad es en Cristo y no para cometer fechorías, sino para vivir sometidos a Él, haciendo su voluntad. Pero ¿para vivir en qué? En libertad. Y el otro llamado, hermanos, que realmente a mí me apasiona, que todos tenemos un llamado general, y es el llamado a ser reconciliadores. Amén. Llamados a ser reconciliadores, y vamos a buscar 2 de Corintios 5,
del versículo 19 al 20. Segunda de Corintios 5, del 19 al 20. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así como embajadores de Cristo, Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Amén, qué lindo. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Ustedes saben que nosotros cuando le estamos diciendo a una persona, ¿sabes? Jesús te ama, Jesús murió por ti, tú necesitas arrepentirte, necesitas aceptarle, necesitas aceptarlo en tu corazón y necesitas reconciliarte con Dios. Es como si estuviéramos rogando por Dios de que se reconcilie con Él. Este ministerio, hermano, es el ministerio más hermoso que podemos tener como iglesia. Y nadie se va a escapar tampoco a este ministerio. Tú, aunque no tengas definido, nuevamente te lo digo, no tengas definido tu ministerio, ya tienes uno, que es el ministerio ¿de qué? De reconciliación. Vamos a reconciliar al hombre con Dios. Vamos a decirle al hombre, tú necesitas a Cristo, tú necesitas a Dios, necesitas otra vez tomar esa amistad con Dios que está rota por el pecado. Y lo puedes hacer solo a través de Jesús, no a través de la religión. Eso es reconciliar a las personas con Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a vivir en función de ese ministerio también general que tenemos, que es ser reconciliadores. Allá afuera hay una cantidad de oportunidades para nosotros ser reconciliadores. Ser reconciliadores de personas que no conocen al Señor con nuestro Señor. También reconciliadores en cuanto a la parte de relaciones también. Reconciliadores, entes de paz. Nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad muy grande también allá con muchas personas que lo necesitan. Amén. Bueno, entonces tenemos entonces que ya un llamado ¿qué? A ver, ¿quién me sigue? Un llamado general. Dentro de ese llamado general hay muchos llamados. Tenemos el de ser adoradores, ¿sí? El de vivir bajo la voluntad del Señor. Ese es nuestro llamamiento general. O sea, nadie se escapa a ese llamamiento. Ahora, dentro de ese llamamiento general, también podemos ver otro tipo de llamamiento. Y es el llamamiento específico. Ahora vemos ¿qué? Los llamamientos ¿qué? Específicos. Eso lo vemos en Efesios 4. Vamos al capítulo 4 de Efesios. Efesios 4, versículo 11. Vamos a leerlo también en traducción viviente. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Muy bien. Tenemos allí definido, así como hablamos hace unos raticos, definido cuáles son esos dones ministeriales que el Señor ha dado a la iglesia. Entonces ya tenemos ahí llamamiento ¿qué? Específico. O sea, tú, aparte de ese llamamiento general que tienes, tú tienes un llamado específico. Puede que Dios te llame a ser ¿qué? Maestra o maestro, pastor, pastora, evangelista, profeta o apóstol. La idea es nosotros buscar cuál de estos dones ministeriales el Señor nos ha dado y en cuál encajamos nosotros para saber lo que hacer, como le venía diciendo antes, para saber lo que hacer. Ahora yo les voy a explicar un poco con relación a mí, lo digo porque es una forma como de comparar y entender un poquito esto. Ya yo sabía, Dios me llamó todo eso a misiones, pero misiones para mí es el llamamiento específico, ¿sí? Ya Dios no me llamó a mí ahora mismo a ser profeta. Bueno, claro que en un sentido todos los que predican son profetas y eso, pero profeta como tal, no, yo soy misionera. Entonces Dios me dio este llamamiento específico y hay una cantidad dentro de este llamamiento específico está el misionero, están los maestros, están los pastores, están las personas que trabajan con
con la parte social, o sea, la parte de misiones integrales. Está también los profetas, están, ¿me ayudan? Evangelistas, maestros. Entonces, ahorita vamos a ver una parte que es llamamiento particular. Ya tenemos el llamamiento general, llamamiento específico y ahora viene un llamamiento particular. Una de las cosas que, por ejemplo, Dios me habló a mí, que era misiones pioneras. Eso para mí es un llamamiento particular. ¿Qué es misiones pioneras? Ir a un lugar donde nunca ha habido evangelio, llegar, predicar, primero, bueno, conocer la cultura, en caso si es una cultura diferente, conocerla, entenderla, saber cómo podemos llegar a las personas, encontrar un punto común para poder predicarle y ahí empezar a predicar del método que Dios nos indique. No todo lugar va a ser el mismo método, de acuerdo a cómo es el lugar, las características de las personas, la cultura. Dios también puede darnos estrategias diferentes para penetrar con el evangelio. Entonces ya yo sé que pionerismo es eso, donde nunca ha habido. Pero dentro de las misiones hay otro tipo de misiones. Por ejemplo, como estamos en un culto misionero, les voy a compartir un poquito. Hay misioneros que son los visionarios. Ese es otro tipo de misioneros. ¿Cuáles son esos misioneros visionarios? Esos son los que dicen, bueno, voy a viajar o voy a ir a un pueblo de aquí de Cartagena, donde me dijeron que hay un caserío que nunca ahí no hay iglesia, creo que hay una sola. Entonces van, observan el lugar, esas personas oran, miran la característica del lugar, geográfica, cultural, todo eso. Y luego Dios les habla de cómo pueden ellos empezar un trabajo allí, una iglesia. Entonces esas personas vienen acá, informan a varias personas que están interesadas en servir en esa parte y viene y dice, mire, encontré un lugar, este caserío aquí cerca de Turbana, hay un grupo así de personas, esta gente nunca ha escuchado del evangelio, si la ha escuchado no hay iglesia, podemos trabajar de esta forma y de esta forma. O sea, Dios le va dando la visión de cómo trabajar. Ese es un visionario, ese es con relación aquí, con relación afuera, van a otro país y hacen el mismo proceso. Existen los visionarios, los pioneros y existen otros misioneros que se llaman los establecidos. Estos son misioneros que pueden durar hasta 20, 25 años en un campo, porque el trabajo que ellos realizan requiere de más continuidad. Por ejemplo, un misionero que está traduciendo la Biblia o está traduciendo un libro, por lo menos uno, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento a una lengua de unos indígenas, puede tardar hasta 20 años, 17 años. Entonces son misioneros que tienen que vivir allí por todo ese tiempo, conocer de fondo la cultura, los elementos lingüísticos, no sé qué, los elementos culturales, todo para combinarlo, contextualizar, no sé qué, y empezar a traducir. Entonces, esos son los tres tipos que hay. Esos son llamamientos ¿qué? Particulares. Lo mismo existe acá. Podemos tener maestros, ¿verdad? Que es el llamamiento específico, pero hermano, no todos son maestros de niños, ¿cierto? Algunos pueden ser llamados a trabajar con la niñez. Otros pueden ser llamados a trabajar con los jóvenes, ser maestros de jóvenes. Otros pueden ser llamados a trabajar con el instituto bíblico, amén. A enseñar, a discipular. Entonces, hay una serie. Otros pueden ser llamados a predicar acá, a compartir. Otros son con parejas. Y bueno, existe una gran variedad también de llamamientos específicos con relación, llamamientos particulares con relación al llamado de ser maestro. Lo mismo es que pastorado y así sucesivamente. Entonces, mis hermanos, hay una cantidad de funciones que como miembros nosotros podemos ¿qué? Ejercer. O sea que no hay nadie que se pueda escapar a la labor de Dios. No hay nadie. O sea, no puedes decir, no, yo no tengo nada que hacer. No, sí hay mucho que hacer. Hay mucho. Y lo más importante es que no hacer ese mucho, es hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Porque lo vamos a hacer ¿con qué? Lo vamos a hacer con pasión, lo vamos a hacer con vocación, lo vamos a hacer con claridad de lo que estamos haciendo. Amén. De mi oración
Y mi petición en esta mañana, hermano, es que a partir de hoy procuremos servir en lo que Dios nos ha dado, en lo que Dios nos ha dicho que somos. Y si no lo sabes, desde ahora vamos a empezar con la tarea ¿de qué? De orar y pedirle al Señor que nos los muestre. Amén. ¿Cuántos están motivados y comprometidos conmigo y con el Señor a hacer eso desde ahora? Quiero ver las manos, a ver. De los que van a hacer eso desde ahora, que no saben, y desde ahora vamos a buscar qué hacer aquí en la iglesia, o sea, qué es lo que Dios tiene para mí en esta iglesia. Y recuerden que lo que hagamos aquí se refleja ¿dónde? Ahí, allá, porque esa es la tercera verdad. Ya vimos la segunda, que tiene todo esto con los llamamientos, pero la tercera es esa, ¿sí? Que aunque nosotros todos no somos iguales, ni tenemos la misma función, todos somos ¿qué? Necesarios y necesitamos el uno del otro como complemento. Eso lo tenemos en el versículo 21 y 24. Estamos en 1 Corintios 12. Versículo 21, 24. Aquí lo dice. Lo leo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, todas las partes del cuerpo, hasta las más sencillas, son muy importantes y necesarias. Y las partes del cuerpo que menos apreciamos son las que tratamos con más cuidado. Las partes que no queremos mostrar son las que tratamos con más modestia. Y las partes más presentables no requieren que las cuidemos tanto. Pero Dios ha unido todo el cuerpo de manera que las partes menos apreciadas reciban más honor. Ahora mismo no vamos a hablar de las partes, cuáles tienen esto, cuáles tienen lo otro, cuáles son las más presentables, no. Lo que vamos a ver aquí, la verdad es que todos somos necesarios. Todos somos necesarios y todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Dile a la persona que está a tu lado, hermano, tú eres necesario para mí y tú eres importante para mí. Sí, Dios nos dio esa variedad, eso es algo hermoso. Dios nos dio esa variedad, cada uno diferente, llamado diferente, pero Dios nos hizo así. O sea, nos puso en un mismo cuerpo, pero para que estuviéramos así. No para que estuviera el ojo por allá, la mano por allá, la boca por allá. No, qué horrible. No, ese Frankenstein no. Es para que estemos todos unidos en un solo cuerpo. Y esa unidad, mis hermanos, no se da de la noche a la mañana. Esa unidad la da el Espíritu Santo. Amén. Esa unidad tenemos que procurarla. La palabra de Dios lo dice. Procurar la unidad. Entonces, con ese propósito, Dios nos unió. ¿Para qué? Para que en esa dependencia mutua el cuerpo no esté dividido. Entonces, no es la voluntad de Dios que estemos divididos, ¿cierto? No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que estemos unidos, así, cada uno con el otro, el hombro con con el brazo, el hombro con la clavícula, con el cuello, o sea, todos vamos a estar unidos. El versículo 25 y 26 nos dice esto. Dice, Dios lo hizo así para que nuestro cuerpo no esté dividido, para que cada parte del cuerpo se preocupe por cuidar de las demás. Si una parte sufre, todas sufren igualmente. Si una parte recibe honor, todas las otras partes comparten con su alegría. Entonces, mis hermanos, si uno sufre, el otro sufre. ¿Ya? Si mi hermano cae, yo sufro. Si mi hermano es puesto en alto, yo me alegro con él. ¿Sí? No vamos a vivir esa vida de egoísmo, ni esa vida de envidia. No, eso no se puede dar entre nosotros. La unidad que Dios nos está mostrando es esa unidad para el servicio, para sacar adelante su labor, para llevar a cabo su mandato y para permanecer unidos en Él. Para que el mundo conozca que somos sus
discípulos. Y el otro propósito es para enseñar a la iglesia, a capacitarla a la labor. Entonces cada uno de nosotros tiene ese papel, hermanos. Somos necesarios e importantes para eso, porque nosotros nos estamos fortaleciendo mutuamente y porque podemos capacitarnos unos a otros para la labor del Señor. Amén. Entonces, hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Voy a pedirte que te coloques de pie y vamos a entrar en un momento en que tú le vas a decir al Señor: Señor, aquí estoy. Esta palabra confrontó mi corazón y yo necesito saber quién soy en el cuerpo de Cristo. Si lo sabes, gloria a Dios, y sigue trabajando en eso y sigue formando con el Señor ahí tu plan de vida hacia ese norte ministerial, haciendo su voluntad, lo que Él quiere. Pero si tú no sabes todavía cuál es ese llamamiento específico y particular para tu vida, desde hoy comienza la tarea en buscarlo, para que veamos todos nuestros hermanos sirviendo como hormiguitas aquí en la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo y fuera de la iglesia, proyectándonos al mundo, a esa generación que se está perdiendo y que necesita ver en nosotros el amor y la unidad. Oh Señor, aquí estamos, oh Dios. Algunos no somos culpables, Señor, pero gracias por tu palabra, que nos muestra qué debemos hacer, Señor. Ahora, de pronto muchos ya recibieron respuestas, Señor, de cómo empezar a buscar ese punto A de inicio para su vida, Señor, ministerial. Y algunos tal vez están en el punto C, pero Señor, gracias por aquellos que van a empezar desde hoy a tomar posesión de su función en el cuerpo de Cristo. Vamos a ver nuestra iglesia motivada, Señor, nuestra iglesia valiente, sirviéndote con corazón, con convicción, con deseo, con pasión, abriendo caminos, Señor, en medio de la adversidad, en medio de las amenazas, en medio de las ideologías, yendo, Señor, llevando tu palabra y predicando tu evangelio, trayendo a muchos a tus pies y reconciliando a muchos contigo, Señor. Oh, aleluya. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres el que sellas esta palabra en corazón. Muchas gracias, Señor. Te adoro, te bendigo, te exalto, Padre amado. Gracias por mis hermanos, gracias por ese ojo, gracias por ese hermano que hace de nariz, gracias por ese hermano que es una mano, gracias por ese hermano que es un pie, una pierna. Gracias, Señor, porque todos son importantes y necesarios, Señor. Y con ellos yo me complemento, Señor. Muchas gracias. Gracias por mis hermanos, gracias por el amor que nos cubre, gracias por tu amor que está sobre nosotros. Oh, aleluya. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Te adoro, Señor.